Bien, vamos a ver primero cómo vamos a trabajar con los subtotales y después doy una breve explicación. Bien, aquí tengo una tabla con cierta información y lo que me interesa entonces es poder hacer una sumatoria para ver cuánto es lo que se está pagando por delegación. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar esta información y ordenarla de manera ascendente, pero la voy a ordenar entonces en base a delegación. Recuerden que si en algún momento tuvieran la necesidad de ordenarla también por algún otro campo, tienen que agregar un nivel más aquí mismo, porque si lo hacen de manera aislada, o es decir, si yo doy a aceptar aquí y después vuelvo a ordenar la información por un campo distinto, me va a mover la primera ordenación que tenga. Entonces, en este caso, para ejemplo, voy a poner entonces la primera, el primer nivel va a ser un orden en base al campo delegación y voy a agregar un segundo nivel, el cual voy a ordenar en base al departamento. Bien, los dos niveles van a estar ordenados según el valor de la celda y van a ser de la A a la Z. Entonces le voy a dar a aceptar y vemos que aquí ya tenemos entonces en orden la delegación, centro, después viene norte y sur. Ahora lo que yo quiero es obtener un subtotal por cada una de estas delegaciones. Entonces, para no tener que estarlo haciendo manual, lo voy a hacer utilizando la función de subtotales. Entonces voy a seleccionar de nuevo la información, me voy a ir aquí estando en el menú datos, voy a buscar aquí el que dice subtotal, voy a dar un clic y vamos a ver entonces esta ventanita. Aquí me está diciendo para cada cambio en, eso significa que el subtotal me lo va a agregar cada que detecte un cambio en la columna que yo le indiqué aquí. En este caso va a ser delegación. Entonces por eso es importante ordenar la información, porque aquí si le digo que para cada cambio en delegación, entonces lo que va a hacer es venir aquí, me va a leer primero centro, y cuando detecta que hay un cambio de centro a norte, entonces va a introducir o va a insertar una fila con el subtotal. Entonces le dejo que para cada cambio en delegación voy a usar una función suma y dice agregar subtotal a, y aquí voy a dejar entonces seleccionado el campo en el que quiero que aparezca la sumatoria. Es importante que chequen que la mayoría de estas funciones van a funcionar solamente en datos numéricos, es decir, voy a poder obtener solamente subtotales con datos numéricos, no con datos de tipo texto. Lo más que podría hacer con los datos de tipo texto es contarlos, hacer un conteo, pero en este caso me interesa obtener la sumatoria, entonces le dejo que sea una función suma y que la agregue para el campo de sueldo. Bien, voy a dejar marcadas las opciones de reemplazar subtotales actuales por si tuviera algunos anteriores, y voy a dejar marcado el resumen debajo de los datos y le voy a dar a aceptar. Y bien, aquí se ven algunos hashtag. Lo que voy a hacer es hacer más amplia esta columna y ya me cabe ahí todo el dato. Y ahora vamos a ver entonces que aquí tengo, viene delegación centro, al terminar la delegación se agrega un subtotal. Lo mismo pasa con la delegación norte y con la delegación sur y me agrega un total general. Ahora aquí también es importante que chequemos el esquema que nos muestra del lado izquierdo, porque de aquí nosotros podemos estar haciendo filtros para poder estar viendo toda o cierta parte de la información. Entonces vamos a ver, si yo voy al nivel 1 solamente voy a poder ver el total general,
Si voy al nivel 2 voy a ver todos los subtotales, que sería el subtotal de centro, el subtotal de norte y de sur, así como el total general. Y si le doy en el nivel 3, entonces estaría viendo toda la información. Bien, aquí mismo voy a ver que puedo graficar esta información, pero me interesaría nada más graficar los subtotales. Entonces lo que voy a hacer es solamente seleccionar los subtotales. Para poder hacer esa selección dispersa, es decir, no va consecutiva, sino que nada más quiero seleccionar el título de total centro y el subtotal de ese que corresponde al centro, y después voy a seleccionar lo mismo pero de norte. Entonces lo que hago es selecciono esta primera parte, presiono la tecla control y sin soltar voy a seleccionar estas otras celdas. Voy a soltar la tecla control para poderme desplazar con el scroll del mouse y de nuevo presiono control, doy clic y arrastro para seleccionar las celdas. Ya que tengo seleccionadas las celdas que son las que quiero graficar, lo que voy a hacer es ir al menú insertar, me voy aquí a los gráficos y aquí puedo insertar un gráfico. Bien, aquí si se fijan ya me aparece total centro, total norte y total sur. Bien, este título se puede cambiar. Por ejemplo, aquí puedo ponerle total de sueldos por delegación. Ok. Después vamos a ver que cuando seleccionamos el gráfico se despliegan estas herramientas. Bien, es importante porque aquí en el signo de más podemos nosotros agregarle ciertas etiquetas al gráfico. Por ejemplo, si quiero que me aparezcan los datos aquí en las barras, lo que voy a hacer es agregar la etiqueta de datos. Si quiero los títulos del eje los puedo agregar. Si quiero la tabla de datos la puedo agregar para ver también cuánto es lo que se está pagando. O puedo agregar una línea de tendencia. Entonces aquí ahorita vamos a ver nada más, ya agregamos la etiqueta de datos. Vamos a ver que esa etiqueta de datos, cuando yo doy un clic sobre alguna de ellas, se seleccionan todas. En ese momento yo puedo venir aquí a inicio, aumentar el tamaño del texto, cambiar el color, etcétera. Puedo cambiarle las propiedades del texto. Y después, si yo lo quiero mover de posición, lo que voy a hacer es dar clic sobre la que quiera mover de posición y lo voy a mover hacia donde yo lo necesite. Entonces ahorita los voy a regresar donde estaban para que quede visible el dato. Y bien, después en este que parece como un pincel, lo que nos permite es cambiar el estilo del gráfico. Si se fijan, aquí tenemos todos estos estilos. Entonces a lo mejor yo puedo agarrar algún otro estilo. Y el último me permite hacer filtros sobre el mismo gráfico. Entonces si yo quiero filtrar para ver solamente cierta información, lo puedo hacer de aquí mismo. Si doy un clic en este filtro, me va a aparecer aquí las categorías que son las barras, y yo podría aquí decidir si quiero ocultar algunas para ver solamente la información que deje seleccionada. Igual voy a seleccionar todas, le doy a aplicar y voy a ver toda la información que tenía anteriormente. Lo mismo pasaría con las series. En este caso nada más tenemos una serie. Si la quito, pues no voy a ver nada de información. Por lo tanto, esa la tengo que dejar activada. Si tuviera más de una barra por cada una de estas categorías, entonces sí podría hacer ese filtro también. Bien, entonces hasta aquí viene lo de los subtotales y lo de los gráficos. Vamos a pasar a la siguiente hoja, que son los filtros. Ahora, los filtros no son igual que los subtotales. Les decía, los subtotales lo que van a hacer es
agregar filas para mostrarme ya sea conteos, sumatorias, promedios, de acuerdo a lo que yo le indique en la parte de los subtotales. Si recuerdan, teníamos la parte que decía para cada cambio en, entonces tenemos nosotros que decidir en qué columna vamos a agregar esos subtotales para poder nosotros decidir entonces cuando detecte un cambio en cierta columna va a agregar ese subtotal y lo que va a hacer la operación la va a hacer sobre una columna que contenga datos numéricos o monetarios. Entonces primero tenemos que ordenar la información para que la columna que quiero tomar como base para que detecte ese cambio pues esté en orden. Si no, me va a agregar muchos subtotales porque va a encontrar muchos cambios en esa columna. Bien, entonces les decía, los filtros no son igual que los subtotales, pero me permiten también trabajar con la información, es decir, puedo ocultar o mostrar cierta información. Entonces lo que voy a hacer ahorita es seleccionar los títulos de esta tabla y me voy a ir al menú datos y voy a dar un clic sobre este embudo que se llama filtros, y si se fijan me agrega unos cuadros combinados o unas flechitas aquí en cada uno de los títulos de la tabla. Entonces estos es importante que los agreguemos en los títulos de la tabla, ya que es en base al título que yo me voy a basar para poder hacer filtros. Por ejemplo, en este caso voy a hacer filtros en base a la columna de prueba. Entonces, si yo le doy un clic a esa flechita de la columna prueba, me despliega todos los datos distintos, es decir, aquí me va a mostrar nada más los datos únicos. Puedo a lo mejor tener 20 registros de la prueba de bicicleta, pero aquí nada más voy a ver uno. Entonces si yo decido que voy a quitar todos los demás y solamente voy a dejar visible la prueba de bicicleta, entonces nada más dejo palomeada esta opción y le doy a aceptar. Ok, aquí ya tengo filtrado nada más por la prueba de bicicleta. Si lo quiero filtrar ahora por los puntos, a lo mejor quiero nada más ver todos los que tengan una puntuación mayor a 8 y voy a omitir los 3 y 4. Lo puedo hacer sí directamente desde aquí porque aquí no tengo muchos datos, entonces puedo quitar la selección del 3 y del 4 y ya me quedaría la información que es la que estoy buscando. Pero si a lo mejor tengo más datos, podría resultar mucho más viable hacer un filtro con números. Entonces aquí tenemos los filtros de número. Y se fijan, aquí nos aparecen bastantes opciones que nos permiten trabajar con esos filtros numéricos. En este caso, si estoy buscando que sea un promedio, o es decir, una calificación mayor que 8, entonces le voy a decir que sea mayor o igual que, y nos abre esta ventanita. Entonces aquí, si se fijan, estamos viendo lo primero que nos va a identificar esa función, que sería es mayor o igual que, y aquí le voy a poner 8. Y aquí estamos viendo que tenemos las mismas condicionales y o. Entonces aquí yo podría tener un filtro que fuera mayor o igual a 8 y que además cumpliera con alguna otra condición, es decir, que a lo mejor fuera menor, por ejemplo es menor que, entonces a lo mejor le puedo poner que sea menor a 20, por ejemplo. Sí, entonces aquí ya sería cuestión de lo que necesiten ustedes filtrar, que trabajen con estas funciones lógicas. En este caso lo voy a dejar nada más que sea mayor o igual a 8, le doy a aceptar y el resultado no varía porque ya los tenía seleccionados. Bien, ahora si quisiera quitar estos filtros, lo que voy a hacer es dar clic de nuevo en esa flechita, seleccionar todos, le doy a aceptar y puedo hacer lo mismo con la prueba de bicicleta. Le doy de nuevo seleccionar todo, aceptar y listo, ya tengo toda la información.
o si de plano quiero quitar los filtros, voy a dar un clic en el embudo y me debería aparecer toda la información sin ningún filtro, y además me quitó esas flechitas que tenía aquí, que son los cuadros que me permiten hacer los filtros. De acuerdo, entonces revisen los videos, les voy a poner este archivo también para que lo puedan trabajar, para que practiquen, y el archivo que se llame tarea es el que van a trabajar ustedes ya de manera individual y lo van a subir a la actividad que les indique para la tarea. De acuerdo, entonces esto sería todo lo de la clase y nos veríamos el siguiente miércoles.